Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente al miércoles científico del mes de mayo. En esta oportunidad queremos agradecer al doctor Esteban Dávila por compartir sus conocimientos sobre el tema diagnóstico 3D, rompiendo paradigmas y estableciendo nuevos. El doctor Esteban Amigo Dávila Guerra, su formación académica, pues en el 2013 se graduó de la Universidad San Carlos de Guatemala como cirujano dentista. En el 2016 hizo su maestría en ortodoncia y ortopedia facial en la Universidad Cidade de São Paulo, de Brasil. De 2014 al 16 ha tenido diplomados en implantología en la Universidad de São Paulo, Brasil. Del 2020 al 21, cursos control del plano pulsar con alto metal. En 2022, cursos de medicina de función. Y del 23 al 26 en un fellow en diagnóstico tridimensional y mecánica con miniplacas en Brasil. Aparte tiene altos reconocimientos en su vida estudiantil en la Universidad de San Carlos. Así es que el doctor está bastante preparado, pues y esperemos que sea de mucho provecho la plática de hoy. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto estar acá con ustedes nuevamente. El año pasado también estuve, no sé si hay alguno que haya venido en esa ocasión, pero gracias por la oportunidad de estar acá en el colegio para poder compartir un poquito de los conocimientos que poco a poco he ido sumando, ¿verdad? Año con año de capacitaciones, y mi idea es transmitirles a ustedes al menos qué hay de nuevo en lo que es diagnóstico, para que si bien no lo van a tratar, porque por lo general pues, no son ortodoxistas, sino son generales o otras especialidades, sepan diagnosticarlo para poderlo referir, para que el paciente no se quede sin el atendimiento adecuado. Entonces, el tema es diagnóstico 3D, rompiendo paradigmas y estableciendo nuevos. Primero definamos qué es un paradigma, ¿no? Paradigma es un modelo, patrón o conjunto de creencias y valores compartidos que una comunidad, así como la nuestra, acepta como verdaderos en un momento determinado. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la Real Academia Española. Para mí, pues habría que sumarle que es hasta que algo nuevo lo pone en duda o lo reemplaza. Eso es lo que les traigo el día de hoy. Es aquello que creemos y que es lo que tal vez ya no es tanto así como lo creíamos. Entonces, a lo largo de la presentación iremos desarrollando ciertos paradigmas y pues, voy a ir pidiendo la participación de ustedes para que compartan también su experiencia de estos casos. Me gusta empezar con esta imagen en las sugerencias porque pues, esto marca bastante el tipo de, también una generación, ¿no? Los más jóvenes no tienen idea de qué quería significar esta relación de estos sujetos, ¿no? Y eso pues tiende a ser así, ¿no? Muchas veces las cosas se van volviendo obsoletas. Sí, en su momento fue lo mejor de la época, ¿no? Después vino el CD y después ya ni siquiera se usa almacenamiento, ¿no? Y de igual forma nos pasa a muchos ahora, ¿no? Que actualmente ahora es al revés, ¿no? Ahora los jóvenes son los que se saben todas estas aplicaciones y a uno pues ya se le va volviendo difícil el ubicar ciertas de ellas. Entonces todo va a cambiar. Les presento, este es mi artículo, mi tesis que se volvió artículo en el 2018, más como un énfasis desde qué momento pues empecé a ver la tomografía como una herramienta súper útil, que fue en el 2014. En este estudio lo que yo busqué pues, fue a través de tomografía, simular movimientos de ortodoncia para poder definir o predecir qué pasaría si se hacía un movimiento de cierta forma, ¿sí? Entonces empecé a manipular softwares de tomografía. En el pregrado, pues, a mí en el 2011 que salí, nunca tuve contacto con la tomografía, ¿verdad? Entonces fue hasta aquí que empecé a manipular los cortes axiales, coronales, sagitales, que complican bastante a la hora de que uno abre una tomografía, de saber en qué plano está ubicado, ¿no? Entonces empecé a manipular y pues desarrollé un protocolo para predecir el movimiento y poder determinar milimétricamente cuánto se puede mover un diente dependiendo de la mecánica en la que se realiza para poder, antes de hacer el movimiento, digamos, saber qué tanto de pérdida podría yo tener si exagero en la mecánica. Entonces, lo que obtuve fue que en un artículo clínico, ¿verdad? Por cada 3 milímetros prácticamente de movimiento se perdía 1 milímetro de altura.
y el estudio me arrojó 2.5. O sea, me dijo como que la tomografía sí era precisa, obviamente, y que podía yo predecir sobre ella determinados movimientos. Entonces, en el 2016, que fue cuando terminé mi tesis, ¿sí? Lo que he planteado fue que, ¿por qué no debería considerarse un análisis tomográfico en el diagnóstico de la ortodoncia? En su momento, pues todavía la tomografía se veía como algo muy invasivo, innecesario, ¿verdad? Creo que todavía en Guatemala se ve así muchas veces, ¿verdad? Pero pues para mí pues era una forma de ir más allá de lo convencional. Entonces, el paradigma número uno que vamos a empezar a desafiar sería, ¿será que la cefalométrica frontal panorámica y de máxima imagen 2D sigue siendo el estándar dorado diagnóstico en odontología? No sé si ya todos manejan aquí la tomografía o al menos han tenido contacto con ella. Me pueden decir si creen que todavía los 2D definitivamente siguen siendo lo mejor o definitivamente ya es necesario, obviamente, ya es lo básico, pero ya los casos nos van pidiendo cada vez más un análisis tridimensional. Entonces, recordatorio de historia de la panorámica. La primera panorámica, estamos hablando que fue en 1951, que se desarrolló. Hasta el 95 fueron las primeras panorámicas digitales dentales. La teleradiografía lateral, que es el nombre correcto de la imagen, y en la cual se hace la cefalométrica, esa era más fácil de realizarse, ¿no? Eso fue en 1931. Simplemente porque la frontal o la teleradiografía es un disparo único y se pierde la imagen. La panorámica implica un aparato rotando alrededor del paciente, ¿no? Entonces, desarrollar esa tecnología pues, fue un poquito más difícil. Entonces, la cefalométrica en el 31, estamos hablando de que prácticamente llevamos un siglo diagnosticando sobre imágenes en 2D. Pero no es que esté mal, es lo mínimo que tenemos que hacer como ortodoncistas, como rehabilitadores, que también tendrían que saber el tema de dimensión vertical para sus casos, ¿sí? Pero pues, básicamente llevamos un siglo apegados a un diagnóstico 2D. La tomografía dental fue a finales de los 90 que se empezó a desarrollar el tema de tomografía dental, diferenciándose de la tomografía médica, ¿sí? En la cual la tomografía médica es la que entramos en una cámara acostados, es un abanico en 2D, que da cientos de rotaciones circulares, y son datos 2D que al procesarse se vuelven 3D, ¿sí? El tiempo de exposición llega a ser a veces de 5, 10, 15 hasta 20 minutos. Es una alta radiación. Por el contrario, el gas cónico, que es el que usamos nosotros en odontología, el CBCT, esa da de 1 a 2 vueltas nada más y los datos automáticamente son en 3D. El tiempo de exposición llega a ser menor a 1 minuto. ¿Sí? Por lo cual, una tomografía médica es hasta 15 tomografías dentales, ¿no? Y lo otro que es muy útil es que la posición en la cual se realiza el estudio es una posición de pie. Estamos evaluando la posición mandibular, por ejemplo. Si el paciente entra acostado, la máquina no nos va a dar el mismo resultado que si está sentado. Porque el punto B de la mandíbula obviamente va a cambiar si estamos acostados o estamos sentados. O sea, solo desde ahí, si mandamos a hacer una tomografía médica, pues ya estamos alterando nuestro diagnóstico. Diferencias también, el CBCT nos da voxeles, ¿sí? Las fotografías, siempre oímos el término pixeleada, ¿no? Píxeles, ¿sí? Es una imagen 2D. Cuando hablamos de 3D, se habla de voxels, una imagen tridimensional, ¿sí? Entonces, los combis, la ventaja es que son isotrópicos, se le llama, o sea, tienen las 3 medidas iguales. En cambio, la médica tiene la altura y el ancho igual, pero diferente profundidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues si vamos a hacer mediciones en ortodoncia, ortognática o demás, las mediciones más precisas las vamos a obtener siempre en tomografía dental, ¿sí? Porque la médica nos va a dar una variante, ¿sí? Aquí lo vemos, la médica es una imagen 2D que se obtiene y luego un software la vuelve 3D. En cambio, el CBCT automáticamente obtiene un voxel tridimensional, o sea, es más preciso, ¿sí? Ejemplos de 2D y 3D, ¿sí? Que nos pueden pasar a todos al inicio o en cualquier momento de nuestra práctica. Este pacientito llegó conmigo a los 64 años y pues si vamos a lo normal que se hace son verticales, ¿no? Él ya tenía tratamientos de amalgama, ya tenía coronas, incluso me llamó mucho la atención que ya tenía tratamiento en esta pieza, pero nunca ni siquiera le habían mandado a hacer una panorámica a sus 64 años. Había pasado por 4 o 5 odontólogos y nunca le habían mandado a hacer ni siquiera una panorámica.
Lo mejor, obviamente, actualmente es que todo paciente que va a consulta mínimo, pues una panorámica para poder después ver qué área de interés necesitamos abordar a profundidad. Sorpresa que a sus 64 años nadie le había dicho que tenía esta lesión enorme, ¿sí? Y ya tenía una pieza trabajada prácticamente encima de la lesión. Entonces, estamos escatimando muchas veces, por no mandar a hacer una simple panorámica, escatimamos en un proceso que pudo haber sido algo maligno, ¿verdad? Y siendo visto ya por varios profesionales a lo largo de su vida. Entonces, inmediatamente pues, se hace la tomografía permite esto, ¿no? Cuantificar, medir, decirle al cirujano, no lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Sino decirle al cirujano, tiene una lesión, hacer la descripción correcta, qué tamaño, dónde está ubicada, y para él la tomografía automáticamente va a ser el padrón estándar de diagnóstico para saber cómo hacer el acceso, qué características tiene, se le comparte a la radióloga también para que ella empiece a estudiar qué puede ser para hacer la correcta terapéutica, ¿no? Entonces se hizo el abordaje de marsupialización y pues la panorámica obviamente sirve para el seguimiento. Sí, se ve claramente que en 6 meses pues hubo una mejora, pero pues la tomografía pues, es sin duda alguna lo que nos permite ver a detalle qué es lo que está pasando internamente. 64 años, pero también tenemos el otro extremo, pacientes de 12 años. ¿Sí? Que son tratados, muchas veces van a ortodoncia y ni siquiera pasan por una panorámica, ¿sí? Entonces, este pacientito, pues, siempre lo que yo veo primero, veo que tiene las terceras, si tiene todas las piezas, como se empiezan a ver si los cóndilos o algo que se pueda notar, pero lo más notorio acá es esto, ¿no? Y ahora ¿verdad? Esa sombra que está acá, ¿sí? Entonces, automáticamente, pues, hacemos la tomografía y sorpresa, ¿no? 12 años, 64, ¿no? Y a 2. Entonces, aquí, si yo vengo y pego braqueta acá, automáticamente provocaría una necrosis, ¿no? Porque el tejido ahí no está apto para recibir movimiento. Y entonces nos exponemos a una iatrogenia simplemente por no haber mandado a hacer una panorámica y consecuentemente después una tomografía. Igual a los 9 meses de la intervención y descompresión, se puede cuantificar perfectamente en la tomografía cómo se formó el hueso, ¿no? De lo que tenía. Y actualmente pues la paciente ya tiene hueso y abajo para otros años. Nos libramos de problemas y damos el correcto tratamiento al paciente. También para endodoncia, ¿sí? Ya todos los endodoncistas, pues es una herramienta súper útil la tomografía, porque una periapical que sirve para al menos ver si hay alguna lesión nuevamente. Una tomografía pues ya le permite al endodoncista manipular la imagen, poder ver el tamaño de la lesión que tiene, poder ver si en tierra ahí se está, si tiene también expansión también hacia el sentido bucolingual, ¿no? O si existe a lo mejor alguna fractura que ya ni siquiera merite la endodoncia, sino ya sea tal vez pasárselo ahora al implantólogo, que ya si es posible un implante inmediato, ¿no? Sí, pero si no hacemos la tomografía o el periodoncista y hacer la extracción y una preservación del alveolo, por ejemplo, ¿no? Entonces, darle un tratamiento mejor al paciente basado en una imagen tridimensional. Y obviamente la implantología no es ni sensato pensar en poner un implante con una periapical o con una panorámica, ¿no? Porque ¿cómo vamos a poder determinar en dónde está el nervio mandibular, qué tanto de ancho tiene para poder elegir el implante que es? O sea, es imprescindible en implantología. Incluso los otorrinos también utilizan mucho la tomografía computarizada. Esta es una tomografía del mismo paciente del año 2020. Esta es médica, ¿sí? Y este es un CBCT del año 2026, del mismo paciente. Entonces permiten ver las desviaciones de tabique, los senos, ¿verdad? En la tomografía siempre médica siempre se va a ver eso como que más brillante, una característica de la tomografía médica, ¿sí? Pero los otorrinos dan total validez a que con un CBCT ellos mismos pueden hacer el abordaje diagnóstico de los pacientes. En otras palabras, en endodoncia ya es necesario, periodoncia en implante es imprescindible, al igual que en cirugía maxilofacial y ortognática. Entonces, ¿por qué la ortodoncia que involucra todo el complejo estomatognático no lo sería? Que vamos a mover 28 dientes, 32 dientes, maxila, mandíbula, ATMs, necesitamos un diagnóstico más profundo aún. Entonces, muchas justificaciones siempre para no indicar una tomografía.
La dosis de radiación, que es lo que más preocupa, sin duda alguna, es lo que tenemos que evaluar, pero hay que analizar bien si amerita o no tener como justificación el no detallar al paciente, ¿verdad? Estos estudios lo que nos dicen es establecer parámetros de como dosis ideales para la panorámica y para el CBCT. Resumiendo, básicamente actualmente los aparatos, un CBCT prácticamente equivale a lo de 4 panorámicas. Así. ¿Sí? Incluso hay aparatos que logran una dosis tan baja que igualan una panorámica adulto, 20 microsieverts, lo mismo que un Convin con un campo de visión de 17 por 11, prácticamente de grande completo. ¿Sí? Entonces ya no está tan descabellado mandar a hacer una tomografía. ¿Sí? También recordemos los de Alara y Alada, ¿no? ¿Se recuerdan, no? Alara era tan bajo como sea razonablemente alcanzable. Eso es lo que dice todas las asociaciones de radiología. Pero, lo que más me parece a mí acorde es el Alada, ¿no? Tan bajo como sea, diagnósticamente aceptable. ¿Qué quiere decir esto, no? El Alada es más general, busca la menor exposición posible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El Alada se centra en la dosis necesaria para obtener una imagen diagnósticamente útil. No otras palabras, el paciente que vimos con la lesión, ¿de qué me sirve mandar a hacer 20 panorámicas? Cuando lo útil es una tomografía. Entonces ahí donde aplica es tan bajo como sea diagnósticamente aceptable. ¿Sí? Si la imagen amerita hacer una tomografía o el tratamiento, lo indicado es hacerla. En costo, volvemos aquí a otro tema, ¿no? A veces decimos, ¿por qué voy a mandar a gastar al paciente? Simplemente por diagnóstico. ¿Sí? Entonces, si vamos con el otorrino, él nos manda a hacer una tomografía. Si vamos con el gastroenterólogo, nos manda a hacer una endoscopía. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a poder mandar a hacer una tomografía si va a ser lo que necesitamos para nuestro paciente? ¿Sí? Resumiendo, si vamos a mandar a hacer panorámica, radiografía frontal, tomografía de maxilar, después tal vez va para implantes, y encima de todo, tal vez tiene problemas también con el otorrino, sumado todo eso, pronto va a estar 1,700. ¿Por qué no mejor se hace una vez un CBCT grande completo, que vale más o menos 950, y tenemos todo para compartirlo con todos los colegas de otras disciplinas, incluyendo los otorrinos? Entonces, la arquitectura ya lo hizo hace mucho tiempo, ¿no? Ustedes piden alguna ampliación de su casa, no llega el arquitecto con planos y aquellos planos de una mesa completa, ¿no? Se lo lleva a la computadora, le hace hasta renders de cómo van a quedar. Eso es 3D. ¿Sí? La ingeniería ya lo hizo. Nadie maneja ya modelos estructurales en plano, ¿no? Todo es con modelos tridimensionales, ¿no? Para que funcione. Incluso hasta los propios videojuegos ya lo hicieron hace mucho tiempo, ¿no? Ya pasamos de los 2D a los 3D desde hace años. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a hacer? Porque de lo contrario, si no hacemos esto, y seguimos un grupo manejando 2D y otro grupo manejando ya los 3D, no va a haber un consenso diagnóstico y nunca vamos a poder llegar a un diagnóstico más asertivo. Porque todo depende de la perspectiva que se vea. Vemos una vertical, vemos una cosa. Vemos una panorámica, vemos ver otra. Pasa lo mismo acá. Si solo juzgamos por lo que estamos viendo en el momento, vamos a emitir un criterio. En nuestro caso, vamos a emitir un diagnóstico, que puede que no sea el adecuado. ¿Sí? Entonces, igual acá. ¿Sí? Tomamos criterios en base a imágenes que pues, no están completas de información. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver un todo, ¿no? Para poder hacerlo de una mejor forma. Algo que es importante también, no sé qué logran ver ustedes ahí, o si hablan de imágenes, de cachar algo ahorita de la imagen, alguno. Un perro, sí, sí, en su momento, al momento de verlo no lo ubican, ahora pues ya tienen la idea de por dónde anda, ahora ya su cerebro ya lo ubica, ¿sí? Entonces a eso es a lo que trato yo de estar acá el día de hoy, a decirles que no se diagnostica lo que no se conoce. Entonces, si ustedes ven una tomografía, pero no saben una imagen, no saben, nunca la van a diagnosticar. Pueden ver una maloclusión, que van a ver los casos, y si no lo saben diagnosticar, ¿cómo lo van a poder referir al odontista o al maxilofacial? Simplemente porque aquello que no conocemos, no lo observamos y obviamente no lo podemos diagnosticar. Este paradigma pues, es bastante, me gusta mucho trabajarlo, que es el de la diferencia de los terceros molares. Hay muchos criterios, yo debato mucho
cirujanos maxilofaciales sobre esto, o incluso con ortodoncistas sobre este tema. Incluso ameritaría tener una mesa redonda, seminario o algo, porque sí da mucho de qué hablar el tema de los terceros molares, ¿no? ¿Cuándo, cuáles y por qué? Este es un artículo muy completo, es una revisión sistémica que fue agrupando, que opinaban diversos grupos de cómo se comportaban los terceros molares, ¿sí? Veían cuándo se podían evolucionar, cuándo se quedaban impactados, en qué influía el tamaño de la mandíbula, ¿sí? El alto de la rama, tamaño del cóndilo. Sí, hay bastantes artículos acá. Uno de ellos nos dice que la implantación del tercer molar inferior es un evento impredecible, obviamente. Sin embargo, también afirmaron que las probabilidades de erupción de los terceros molares aumentan en pacientes con un patrón de crecimiento más vertical en general, ¿sí? Y de su cóndilo, con una rotación anterior de la mandíbula. Otro artículo que se llama más antiguo, de 1975, que va más a la lógica, ¿no? Para mí, fue uno de los primeros que dijo que sugería que quitando premolares incrementaba la probabilidad de un tercer molar. Pues eso es más que evidente, ¿no? Si tenemos acá, por ejemplo, un garage a 7 carros y medio, que sería como lo de un cuadrante. Si yo quito el primer premolar, pues obviamente voy a ganar este espacio para llevar un poquito para atrás estos y un poquito para adelante esto, ¿no? Y mágicamente ocupo el tercer molar, no. Simplemente le estamos dando espacio para que salga. Pues es una pieza que la quitan a los 12 años, por lo general, cuando se hace la ortodoncia, y a los 17, 18 que erupciona, logró salir, ¿no? Hagamos un ejercicio acá un poco simple, ¿no? Si yo fuera, digamos, arquitecto y claro que fuera el ingeniero, ¿sí? Yo le digo, mira, esta columna de acá no me gusta, esta número 4 no me gusta, quítela. Póngamela ahí atrás en la octava de la casilla y me va a hacer exactamente lo mismo que la que yo le estoy diciendo aquí. ¿Creía usted que es viable? No, ¿verdad? ¿Sí? No, ¿verdad? Algo que está en el cuarto lugar nunca va a ser sustituido por una columna de sustrato, porque pierde su soporte en el lugar donde está. ¿Sí? Entonces, es evidente que ahí va a haber más espacio, ¿no? Pero no necesariamente es la mejor opción. ¿Sí? No estoy diciendo que nunca se quitan premolares, pero hay que pensar muchísimo en tener que quitar las premolares. ¿Sí? Otro tema que ustedes todos están familiarizados es con la discrepancia anterior, ¿no? Se le puede dar un análisis de Moyes, Tanaka, para evaluar mesial, cuánto medía, y había que sumar los dientes y restar, y decía, falta mucho espacio, hay que quitar, ¿sí? Eso es lo que siempre conocíamos, pero Sato, que es un ortodoncista japonés muy bueno, lo que evaluaron fue la discrepancia posterior. ¿A qué pasa mesial del primer molar? ¿Por qué no lo estamos tomando en cuenta, no? Y esa es la discrepancia posterior. Sí, el tercer molar actúa sobre esas piezas. Si bien no es que cause un apiñamiento directo, porque ya esto es que no lo pueden validar, sí altera la posición del plano cruzal, que por consecuencia altera la rotación en la que se da el movimiento de la mandíbula. ¿Sí? Entonces, la discrepancia posterior actúa como este efecto de squeezing, como apretar un globo y que proyecte los dientes hacia adelante. ¿Sí? O puede provocar también una sobreerupción de la segunda molar y eso automáticamente crea un contacto prematuro y lo desvía la mandíbula y puede apiñar los inferiores de una forma indirecta. Simplemente por ese contacto prematuro, desviar la mandíbula, contacta el incisivo inferior con el lateral contrario, digamos, se lo puede apiñar. Y eso sí está comprobado. Directamente no lo pueden comprobar, pero indirectamente sí actúa modificando la posición del plano cruzal y la sobreerupción de las piezas, sobre todo de la segunda molar. Pacientitos, por ejemplo, que cada vez llegan más a mi clínica y a la de todos los ortodoncistas, tiene 40 años actualmente. A los 15 años, con ortoprevias, que fue lo que hicieron, le quitaron premolares. Puede que no haya sido lo mejor, o puede que no hayan terminado el capsuero, o lo hayan terminado bien y no indicaron nunca quitar las terceras molares. Volvemos a lo mismo. ¿Será que la crisis masticatoria, hablando de ejemplo de las columnas que le dije, al quitar la premolar acá se va a sumar con la cordal que medio logró salir? Para mí no. ¿Sí? Porque
El músculo que tenemos a este nivel es el macetero. Cuanto posterior es el contacto, más activo es el músculo. ¿Sí? Es un contacto prematuro más fuerte. Entonces, pacientes así, no cabe duda que el desgaste que tiene, pues es por bruxismo, ¿no? Si está el contacto prematuro atrás, se activan más los músculos de la articulación fuerte. ¿Sí? Entonces, aquí, el pacientito, vamos a ver la foto. Aquí tiene las pálpebras premolares y aquí está la tercera inferior y aquí está la tercera superior. Y del otro lado también fue un fondo de terminal. Y pues, las terceras evolucionaron a los 18 o 20 años. Entonces es mucho más fácil, mejor quitar la que está causando la mesialización, verticalizar, ganar espacios, ¿sí? En el sentido anterior y en el sentido también del ancho, ¿sí? Transversal, porque un cuerpo que está inclinado ocupa más espacio que un cuerpo que está vertical. Entonces, ¿sí? Entonces, aquí está el caso del paciente, ¿no? Manejado desde una forma correcta, corrigiendo los planos, pues podemos, y también reponiendo el desgaste que tenía el paciente por el daño del bruxismo y restauraciones que tenía, pues se puede lograr un resultado estable, ¿sí? Con la ayuda de esta dinámica. Pero vamos a el énfasis en la tercera molar, ¿no? ¿Qué sentido tiene quitar una pieza que mide 7 y que después me ocupo una de 11 milímetros atrás? ¿Entiendes? ¿Por qué no me quito la de 11? Busco verticalizar y tal vez puedo evitar extraer la molar. Obviamente hay que evaluar mi propulsión, otros temas sobre el equivar, otros temas, pero no nos vayamos primero al problema más básico, ¿no? Que es el de la regular, buscar solucionar ese problema y sumar al paciente años futuros problemas mayores. Entonces aquí ya es evidente una mejor posición de la inclinación de las piezas, paralelismo y demás, luego de ya terminar el tratamiento. También ahora vamos a ver pacientitos clases 3, ¿no? Pacientitos clases 3 no solo debe tener una tendencia de crecimiento pues, horizontal, ¿sí? Sino la presencia del tercer molar, al no tener aquí la maxila que nos detenga, pues va a seguir inclinando más las piezas y modificando el plano de oclusión. Entonces, esos pacientitos, pues, sin tratamiento de ortodoncia previo, ¿sí? Muchas veces lo que terminan haciendo es indicando, lo lógico es, esto está mal largo, quitamos premolares abajo y llevemos para atrás. Entonces ahora ya nos faltan piezas de rompecabezas después, ¿no? ¿Cómo hago que lo de arriba case con lo de abajo? Si ya tengo un voltron, que se le llama, que es más de estructura o más sedentaria arriba que abajo. Y después resulta que la tercera molar sí va a terminar ocurriendo aquí, porque llevamos eso para atrás, esto se corre, y ahora la tercera molar sí ocurre con la segunda. Nos metemos de un problemón por no haber analizado bien el caso. Es una clase de 3 bastante marcada, miren hasta donde debería estar la clase 1 y el canino, ¿sí? Con mecánica siempre ortodoncia y con control de plano logramos la estabilidad necesaria del caso, sin extraer las premolares. De igual forma, clase 3, ¿sí? Tenemos mandíbulas largas y aún así pues parcialmente impactados los terceros. Pacientitos con esa sobreerupción que les digo, ¿no? Sale el tercer molar y erupciona todo, ¿sí? Mejor es quitarlo para poder enderezar sin quitar las premolares. Porque si nos metemos a quitar premolares en casos así, créanme que es muy, muy complejo de solucionar. ¿Sí? Entonces logramos esa estabilidad, no vamos a lograr modificar el perfil, porque sin duda la paciente pues, podría haber sido también opción de evaluarla para una ortonática o al menos de mentón si ella lo deseaba, pero si logramos, hay límites, hay casos límites entre solucionar con cirugía o solucionar sin cirugía. En afinamientos severos también, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Vemos esto automáticamente, es decir, bueno, los premolares para afuera. Vemos acá, premolares para afuera, ¿no? Es más fácil, ¿no? Quitemos y ganamos espacio y se van a alinear. Sí, lo lógico es, tenemos 15 de lo que hablábamos, ¿no? De Moyers, por ejemplo, 15 milímetros de falta de espacio. A decir, bueno, matemática, ¿no? 7.5 más 7.5, 15. Quitamos premolar, ahí tenemos el espacio.
pero todas estas piezas están inclinadas adentro, inclinadas hacia adelante, lo cual consume mucho espacio. ¿Sí? Entonces, estos pacientitos, pues lo que prefiero yo es quitar las terceras para trabajar el desarrollo del arco, verticalizar y demás, para pues, tratar de evitar el tema de las extracciones, ¿no? No estaba igual acá, la clase 3 súper marcada, ¿sí? Y aquí pues logramos un resultado bastante desacertado. Y en las clases 2, ¿qué creen ustedes? ¿O qué han oído ustedes? ¿Qué les dicen sus ortodoncistas? ¿O qué les dicen de las terceras molares? ¿O qué opinión les merece para que participen un poquito conmigo? ¿O nunca quieren ustedes tercera, las dejan ahí, o hasta los 17, 18 años? ¿O qué es lo que coloquialmente sabes? ¿Sí? ¿Hacen una panorámica e indican las expresiones o las dejan ahí? Si no están molestando. En la clase 2 hay una creencia para mí, yo le digo que ameritaría otro miércoles científico para dilucidar esto con maxilofaciales y demás, porque es un tema que me causa mucha preocupación. Cuando uno de ortodoncista indica extraer una clase 2 y viene después y le dice como que no era lo correcto porque la clase 2 hay que dejarlas para que permitan crecer la mandíbula. Y viene algo lógico en sentido, ¿no? La clase 3 digamos que estimula el crecimiento, pero no, lo que hace es modificar el plano. Entonces lo contrario sería, la clase 2 me va a ayudar. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Veamos este paciente, 23 años, masculino, super clase 2. Miren el overjet que tiene. ¿Sí? Ahí están las terceras superiores. Y las inferiores, impactantes. Entonces me ayudó a crecer la tercera molar, dejándola ahí, si la hubiera podido quitar a los 12, 13 años. ¿Dónde está el crecimiento mandibular? Si eso es lo que se cree. Paciente femenino, 29 años. Miren esta curva de Speed, esta sobrereducción. Miren la clase 2. Miren lo pobre de la mandíbula. Y miren la tercera molar. ¿Dónde está el crecimiento? ¿Por qué la voy a dejar? ¿Sí? Encima de todo, si me creara algo de crecimiento sagital, por ende, me va a crear un crecimiento transversal. Paciente femenino, ¿será que es femenino un perfil más como de frente visto, más triangular o más el ángulo boníaco? ¿Sí? Entonces, ni siquiera para eso vale la pena dejar que crezcan. Si fuera cierto, pues para mí tampoco sería conveniente que en una mujer el ángulo boníaco que es este de acá ensanche la mandíbula. ¿Sí? Y en este caso, 14 milímetros de overjet. Miren hasta donde andan los incisivos y la mandíbula. Y ahí están los terceros molares. La clase 2 me hizo que creciera la mandíbula. No. ¿Me complicó el caso? Sí. Porque lo que hace es causarme una curva de Speed más acentuada, una sobrereducción de los incisivos inferiores y un bloqueo de la mandíbula. ¿Sí? Entonces, lo correcto es quitarlas, verticalizar los molares y estimular la introducción acá para que la mandíbula avance si el paciente está en fase de crecimiento. Si no está en fase de crecimiento, hagan lo que hagan, el paciente en la mandíbula no va a avanzar esa cantidad que necesita. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, se resume, lo que yo les diría, indicar extraer tanto en clases 2 o clases 3 cuando exista riesgo de caltera en el plano cruzal, sobre todo las inferiores. ¿Sí? Esas son las que complican más. También en caso de apiñamiento o antes de terminar la ortodoncia, para que no le pase lo que le pasó al otro pacientito, le quitaron 4 premolares y luego salieron las 4 cordales. Antes de terminar, lo correcto hubiera sido extraerlas para que no haya nada que nos pueda modificar. O no dejarla para los 64 años y que le pase lo que le pasó al otro paciente. ¿Para qué? ¿Sí? Y dejarlas mientras no estén alterando el plano cruzal o cuando las superiores están muy altas. Eso también hay que ver. Yo le puedo decir al cirujano, quíteme las 4. Sí, pero si las superiores están muy altas, pues no hay problema, las se pueden dejar. Esas son las que menos alterarían, digamos, el plano cruzal, no tendrían problemas. Las inferiores, sí. 11, 12 años, sobre todo en clases 3, hay que quitar. ¿Sí? Otro paradigma.
para ir dilucidando. ¿Cuál es el que conocen ustedes como un método ideal para determinar el crecimiento craneofacial? ¿Cuáles han oído? No sé si es el que más. Para saber si ha terminado de crecer la mandíbula o si ha terminado de crecer el paciente, alguna radiografía o algo que manden a hacer. El de la mano, ¿no? Ese es el que más conocemos. Ya nos dijeron, hay que medir para ver aquí si se durmió, ¿no? Sí, ese es el más común, ¿no? Tenemos métodos que eso es lo que hacen, ¿no? Evalúan lo de la epífisis cuando se va uniendo y determinan, bueno, más o menos está en un estadio, en el pico de crecimiento o está empezando a bajar. Es una metodología que se utilizaba. Sin embargo, ya artículos más recientes lo que nos han dicho es que la edad esquelética no es un predictor confiable del pico de crecimiento mandibular, que es lo que nos interesa. ¿Sí? Además, implica irradiar un área de distancia ajena al área de interés. Entonces, a veces se ayudan a comparar peras con manzanas, ¿no? No fue que no están en el mismo desarrollo igual en la mano que en la mandíbula, que es lo que nosotros tenemos que ver. Otra es que lo buscaron cambiar, al menos dijeron, no vamos a cerrar la mano. Miramos qué radiografía, ya tenemos información para poderla estudiar, que es la cefalométrica, ¿no? Al menos decir, en la misma imagen vamos a aprovechar a ver cómo está el crecimiento. Y eso es el análisis de la maduración vertebral, ¿sí? ¿Qué es lo que buscaron? Es que encontraron estudios ya más recientes. El nivel de concordancia interobservador, o sea, lo evalúo yo y lo evalúa alguien más, y ver cuándo concordamos en que está en una fase de crecimiento o en otra, puede hasta 44%, ¿sí? Bastante baja. Entonces, poco reproducible, ¿sí? Otros estudios, la concordancia fue de 62%, intraobservador, o sea, yo medí hoy, medí a la semana siguiente, ¿sí? Y solo la tenía el 62% de las veces, ¿sí? Y la peor es la interobservadora. Analicé yo, y analizó usted, doctora, y la mitad de las veces. Prácticamente es mejor tener una ficha y decir este sí y este no. 50% de las veces que podía dejar. Entonces, la actual, lo que más se conoce como para poder determinar que el paciente está en crecimiento o no, es la corticalización del cóndilo. ¿Sí? Ahí estamos viéndonos a nuestra área de interés. Mandíbula, veamos qué hay en la mandíbula que nos dice hasta dónde puede crecer nuestro paciente. ¿Sí? Ya sea clase 2, clase 3. Y estos son estudios, pues ya de que nos dicen que cuando progresa la condrogénesis y la osificación endocondral, el cóndilo crece en altura, igual que la rama, siempre y cuando el disco de la articulación esté en su lugar. Cuando el disco está desplazado por algún golpe, que es importante que ustedes, pacientes super clase 2 o super clase 3, le pregunten en sonamesis, no se cayó de la bicicleta, no se cayó de la mesa y se golpeó, por eso los niños cuando se colocan en la mesa se lastiman. Entonces, uno de mis mayores miedos es que se lastimen los niños cuando están en una mesa o en una caída. ¿Por qué? Porque si hay un desplazamiento del disco, no va a crecer esa mandíbula. Si hay un desplazamiento del disco de un lado, va a haber una simetría. ¿Sí? O si hay un golpe y una sobreestimulación de ambos discos, va a crecer demasiado. ¿Sí? Entonces, preguntar en esos casos si una caída previa, ¿sí?, puede determinarnos un buen diagnóstico. La fosa articular, la evidencia, ¿sí?, articular y el cóndilo se desarrollan al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, se puede resumir que en cuanto no haya corticalización del cóndilo, hay crecimiento. ¿Sí? Hay pacientes con artrosis juveniles, por ejemplo, que son casos ya más atípicos, que ellos es general, ¿no? El problema articular y el problema óseo. Ellos, a veces a los 12 años ya está corticalizado, ¿no? Entonces, son pacientes que se quedan súper clase 2. Y ya no hay otra alternativa desde esa edad que es quirúrgica, ¿no? Porque ya no hay cómo estimular el crecimiento. ¿Sí? Entonces, los artículos que más comprueban esto son estos del 2012, de estos autores, donde ellos fueron en tomografía evaluando cómo iba haciendo la corticalización del cóndilo. ¿Sí? Evaluaron cómo se iba formando esa cortical, doctores, es esta línea blanca de acá. Empieza desde acá y se va formando acá. Entonces, eso fue lo que fueron evaluando estos autores. El inicio de la corticalización lo encontraron que en hombres se da a los 13 a 14 años y en las mujeres a los 12 a 13 años. Eso ya lo sabemos, ¿no? Siempre la mujer pues desarrolla antes. Incluso en las mujeres sí hay un muy buen
predictor, ¿no? Que es la menarquia, ahí sí es un buen determinante para decir, ya desarrolló, no más de 2 años, ya sabe que ya no va a haber crecimiento del cóndilo, ¿verdad? Y de la mandíbula. Y que la corticalización completa se daba a los 22 y 21 años respectivamente. Entonces, aquí tenemos una imagen de un cóndilo sin formación de corticales, ¿sí? Porque no se ve la línea blanca encima. No es que haya, si vemos esto en un paciente de 50 años, ahí ya cambia, ahí no es normal, ahí hay una degeneración, porque no tiene cortical. Entonces, es un paciente de 10, 12, 14 años, ahí cambia, ¿sí? Porque hay una silueta acorde del cóndilo, pero no hay cortical. O sea, es un paciente sin formación de cortical. Parcial es cuando se empieza a ver la línea blanca y completa ya cuando esa cortical es gruesa, ¿sí? Que sea a los 21 o 22 años. Pero en esta etapa, prácticamente de aquí para acá, ya no vamos a tener una ganancia significativa en el crecimiento de la mandíbula. Por lo mismo es que ustedes, al ver niños de 8, 10 años, clases 2, clases 3, ¿sí? Con mucha discrepancia esqueletal, ahí es la fase para verlos. Ya no puse el paradigma de, ¿será que la ortodoncia es conveniente a los 15 años, cuando salgan todas las piezas? Porque eso ya debería ser un consenso que no. Sí, hay que empezar a ver a los niños 4, 5 años, a veces tienen clases 3 súper fáciles de solucionar, que si el general no lo orienta, va a terminar en cirugía. ¿Sí? Entonces, eso nos pasa muchas veces, ¿no? Cada vez que vamos estudiando más y viendo más como que casos y demás, decimos, bueno, ya me las puedo, ¿sí? Que si resulta que cuando uno cree que sabe toda la respuesta, ¿no? Ya el universo le cambia a uno todas las preguntas. Ya cuando va a empezar a dominar uno un tema, pues empiezan a aparecer casos como que un poquito más complejos, ¿sí? Que nos obligan a ir más allá de lo que conocemos para tratar de dar una mejor respuesta a estos casos, ¿no? Clases 2, clases 3 severas, ¿sí? Problemas articulares. Entonces ahí fue donde dije, bueno, ¿será que estas imágenes de verdad me están dando a mí lo que yo quiero para solucionar el caso, ¿no? Puedo obviamente hacer un análisis de los convencionales, lo que ustedes quieran, ¿no? Los ortodoncistas, saben de Ricketts, hay 10, 15 análisis evaluamétricos y aún así no voy a tener una imagen o un diagnóstico preciso porque hay sobreposición de imagen. Entonces, estos casos, pues, los abordo de una forma, digamos, convencional, sabiendo que el paciente se le dice, usted es asimétrico, usted es quirúrgico, ¿sí? No hay de otra. Pero lo que no tenía yo en ese momento era un diagnóstico más preciso para poder estudiar mejor estos casos, ¿sí? En ortodoncia todavía hay muchas escuelas que lo que indican cuando ven una imagen así, es decir, la mandíbula, márquela a la mitad, no importa, tiene 2 mandíbulas, ¿no? No, el paciente tiene otra mandíbula, o porque se tomó mal la imagen cefalométrica, o porque hay algo interno que está haciendo que haya doble imagen, que por lo general es una simetría. ¿Sí? Entonces, si el paciente es 3D, nuestro diagnóstico debería ser 3D. Este es el estudio que yo estoy realizando en mis pacientes y cada vez más, incluso en pacientes que no necesariamente se ven asimétricos o son severos en clases 2 o clases 3, ¿no? Cada vez más para poder tener más información y poder dilucidar mejor el caso. Entonces, estas imágenes son las que ya nos trae el estudio, ¿verdad? Y nos toca a nosotros interpretarlas, ¿no? Pero aquí sí ya podemos decir, ¿la paciente era simétrica? Claro que era simétrica. ¿Era clase 3? Claro que era clase 3. Pero, ¿cómo lo cuantificamos? ¿Sí? Entonces, esto ya nos permite decir, bueno, si hay una diferencia de 9 milímetros, ¿no? La rama izquierda es 6.6 milímetros mayor y el cuerpo 3.5. Ahora, para complicarlo con el cirujano, ya él va a saber qué va a hacer más, va a cortar más o qué va a cortar menos. Entonces, son imágenes que nos permiten ver, cuantificar milimétricamente los lados. También nos permite analizar la articulación, ver si está, digamos, en una relación céntrica o hay una buena relación con su fosa, o si hay un aplanamiento también de la fosa. Eso quiere decir que hubo en algún momento de generación de este cóndilo, ¿no? Y por eso quedó así planito. Nos da un volumen también, cuantificable y medible también en una comparación para ver si respecto a la edad está dentro de la norma, está debajo de o está arriba de. ¿Sí?
Nos dice también, la tarjeta es asimétrica, sí, pero ¿qué tan desviado está entonces el cogonio, que es el centro de la mandíbula de la línea media facial? 7.6 milímetros. Entonces, eso es lo que el cirujano debería de corregir a la hora de hacer la ortodoncia. ¿Sí? Actualmente ni siquiera hay un consenso, ¿no? Viene un paciente con el ortodoncista, lo trabaja como puede, y luego se lo manda al cirujano como puede, y el cirujano hace lo que puede, simplemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya voy a quitar los premolares, o ya hizo movimientos que tal vez no tenía que haber hecho, ¿no? Lo correcto en ciertos casos es sentarse con su cirujano, ver el estudio y decir, yo voy a hacer esta mecánica, vos puedes hacer esta otra, ¿sí? Para que se tenga bien ya el predecible resultado. Sabíamos que era clase 3, pero ¿qué tan clase 3, no? Esto nos permite decir, bueno, una clase 3 ya debajo de 0.5, ya la catalogamos como esqueletal. La paciente tiene menos 4.4. Pero sí, la mandíbula es el problema en mayor tamaño. Y también nos permite decir, bueno, está el plano canteado, ¿no? O sea, está nivelado, ¿no? ¿No? Del lado izquierdo tiene más sobreerupción. Entonces ya como ortodoncista digo, bueno, voy a extruir 3 milímetros el cuadrante 2 y extruir el cuadrante 3 para nivelar el plano. ¿Para qué el cirujano tal vez ya no tenga que tocar la maxila, no? Porque eso es lo que pasa. Si no tenemos el diagnóstico, el cirujano después hace 4 o 5 cortes, no vuelve rompecabezas al paciente y lo trata de armar como puede. Pero si lo preparamos correctamente, pues nos evitamos el problema con las ortognáticas. También nos permite evaluar transversalmente, porque no solo es agitar el problema, sino puede ser transversal, ¿no? Y ver, sobre todo en pacientes que tenemos dudas de si todavía está viable la disyunción, el poder decir, aquí en esta paciente, si tuviera que necesidad de hacer una disyunción, ya no se puede. Sí, ya está cerrada totalmente la sutura. Nos da también la panorámica, nos da también las frontales, nos da la panorámica derecha e izquierda y nos da los cortes. O sea, es un estudio que con la tomografía ya podemos hablar todos los especialistas y poder tomar decisiones sobre el caso. Y lo que les decía, incluso la misma tomo, si ustedes diagnostican que tiene el tabique desviado, porque si ustedes tienen la imagen, tienen la obligación de también evaluar lo que se ve en la imagen. ¿Sí? Eso es una cosa importante. Entonces, mínimo decir, bueno, mire su tabique cómo está, ¿no? Mire los cornetes, eso es fácil de ver. Mire el moco que tiene en el seno maxilar, esa sinusitis. Vaya con el otorrino. Y la misma imagen le va a servir a él para ir con el otorrino. Y entonces el paciente se da cuenta de que ustedes están yendo más allá. Que no están quedando solo con los dientes, sino están buscando una mejora en su salud. Permite ver las vías aéreas, ¿no? Pacientes con vía axial reducida, ¿no? También, pues miren, necesitan un estudio complementario, ¿no? Vaya a hacerse la polissonografía. Nos va a servir para saber si tiene apnea o no, por ejemplo. Y nos sirve también para hacer un plan de tratamiento. La misma tomografía la podemos imprimir y esto es lo que yo manejo para solucionar los casos, hacer la mini placa, poderla colocar, ¿no? Importante el postoperatorio también, controlarlo para que todo pues funcione, ¿no? Y nos permite entonces también a la tomografía poder decir, voy a imprimir el biomodelo y me va a servir para la planificación de peso. Este paciente que les mostré con lo de las cordales, es un paciente que igual le digo, su caso es complejo, para mí es quirúrgico, y todavía no tenía el conocimiento del estudio, ¿no? Me empecé a trabajar buscando mejorar la condición del caso, obviamente, haciéndole el aumento de la dimensión. Yo manejo mucho también lo de la medicina de la oclusión, que nos habla de reposicionar la mandíbula, y creo totalmente en ella, pero es limitada, ¿sí? No se pueden hacer aumentos exagerados, ¿sí? Ya van a ver por qué no. Entonces, lo que pide el caso acá es nivelar los planos, no importa, ya sabemos que no hay concordancia esqueletal. Alineamos arriba con maxila y alineamos abajo con mandíbula. Y ya después, ya lo estudiamos. Entonces, este pacientito, obviamente tiene una reducción de su mandíbula, ¿sí? Es simétrico total, pero es una clase 2 esqueletal bastante marcada de 8.1. Entonces, este es el escaneo actual del paciente. El paciente ya está ahorita listo prácticamente para la ortognática. ¿Qué es lo que sería la ortognática? Un avance de la mandíbula y una rotación horaria de la maxila. ¿Por qué? Porque el paciente no expone ni nada de dientes. ¿Sí? Es un paciente que es cara corta, ¿sí?
Entonces la dimensión vertical está muy reducida. Entonces lo que se tiene que hacer es una simulación. Lo que se tiene que hacer es rotar ese plano y avanzar la mandíbula, cosa que no se puede hacer de otra forma. Espérame, ya lo traté. No es viable. No es viable estirar los ligamentos hasta ese punto, no es viable sacar la articulación fuera de su lugar. Hay límites, ¿sí? Hay casos que se puede y hay casos que no se puede. Entonces, haciendo esos movimientos, ¿sí? Viendo una vista frontal, esa rotación lo que nos va a permitir es hacer que los dientes superiores se expongan y ganar dimensión vertical. ¿Sí? El plano de oclusión no tiene que estar a cero, tiene que estar sobre cierta inclinación para que logre deslizar la mandíbula y hacer las excursiones necesarias. ¿Sí? Otros pacientitos, este pacientito, clases 3 y con atresia severas de la maxila, de igual forma, con panorámica cefalométrica, para mí ya es limitado el poder diagnosticarlo. Encima de todo tenía piezas que iban a perderse, un camino totalmente retenido, ¿no? Entonces son pacientes que se les hace su estudio, empiezan a ver las asimetrías que presentan, ¿sí? 9 milímetros de diferencia, ¿no? De simetría. Y también hay un aumento de volumen en el cóndilo derecho y uno del cóndilo izquierdo. El paciente sí refiere caída de bicicleta de pequeño, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay sospecha como decir, bueno, el cóndilo derecho se desplazó el disco y ya lo formó. Entonces se quedó con una asimetría. Se puede sospechar. Entonces, un desvío de 6 milímetros prácticamente. Eso el cirujano es el que lo tiene que corregir. Y la clase 3 acá no es tan evidente. Es menos 1.7, porque eso es otra cosa. Es clase 3, pero ¿quién tiene la culpa? ¿La mandíbula o la maxila? Con una cefalométrica es muy difícil dar idea, pero no es tan preciso. Pero en este caso, esta medida nos permite decir, si estuviera tocando la línea o 4 adelante de la norma, él está 5 atrás. Claro que tiene un problema de que la maxila es muy corta, tanto en ancho como en largo. ¿Sí? Entonces, lo que hay que trabajar es primero la maxila, obviamente, porque encima de todo tiene un problema de atresia de casi 15 milímetros. O sea, es como, siempre digo los pacientes, es como un topper, ¿no? Es un traste talla L y le quiere poner una tapadera talla S, ¿no? Jamás va a cerrar. ¿Sí? Tiene cerrada la sutura, obviamente, 26 años. Entonces, aquí ya no ayuda los aparatos de Hyrax para pacientes pequeños. Los aparatos de Marpe, que son en mini implantes con paladar, para pacientes jóvenes. ¿Sí? Aquí ya no sirve. Ya es como que yo quiera separar esta pared, no se va a poder. Ya está cerrada, ¿no? ¿Sí? Entonces, en él se le hizo cirugía. Es un SARPE, es una expansión palatina rápida, asistida quirúrgicamente. Va para está con preparo con mini placas y lleva otra cirugía ortognática. ¿Sí? Entonces, el SARPE es eso, lo hacen los maxilofaciales, bajan el maxilar, parte la sutura y lo vuelven como cuando era joven. Luego, tenemos colocado días antes el el Marpe, lo que quieran, ahí no importa, ¿verdad? Y empezamos a tener esa ganancia aquí de espacio, ¿no? Ensanchando aquí el paladar. Entonces, de no tener nada de espacio sobre todo en la canina, logramos ubicar ¿sí? Las mini placas que se colocaron fueron para no llevar más para adelante estos dientes. Ya está en clase 3, ¿para qué lo voy a llevar más para allá? Necesito un control para mantenerlo y poder alinear estos dientes, ¿no? Entonces ya aquí están prácticamente alineándose, ¿sí? Y es evidente que luego de ampliar y manipular la maxila, la vía aérea, digamos, pasó del QRH mínimo al 71, pasó al 107. Entonces hay una ganancia también, obviamente, soportada también con la ortognática, tanto transversal como cuando hay avance de maxila o mandíbula, que va a mejorar la permeabilidad de la vía aérea. Hay pacientes también que después de retratamientos, de ya quitarle premolares y demás, van con uno y no hay modo de que de un lado sí ya está en clase 1 y del otro lado pues no casa y la línea media pues tampoco casa, ¿no? Entonces no hace mucho sentido y en una imagen 2D no se puede ver nunca que la paciente lo que tiene es una simetría de forma. O sea, la mandíbula no es una U perfecta, sino del lado izquierdo es más angosta. ¿Y qué es lo que hacemos como ortodoncistas? No usamos arcos preformados que traen la misma expansión para el lado derecho y para el lado izquierdo. Y la paciente lo que necesita es individualizar el lado izquierdo porque no es igual que el lado derecho. ¿Sí? Entonces, sin diagnóstico no podemos
hacer un buen tratamiento. Entonces, se extrae la cordal que tenía, se va a hacer con las mini placas la distalización, ¿no? Y nivelar los planos, ¿no? Y individualizar estos planos. Eso se hace con arcos diferentes a los que normalmente utilizamos como ortodoncista. Entonces logramos espacios, verticalizaciones, logramos ya el espacio de la tercera molar, para ir solucionando. Y de lo que es más importante, el estudio 3D pacientes en crecimiento. Eso es como generales o como demás especialidades que están acá. Es lo que más me interesa, que ustedes puedan a partir de ahora identificar a esos pacientes y mínimo no solo conocerlos, decir, bueno, usted necesita algo más para poder evitar una cirugía, ¿no? Pacientes de 10 años, que por ejemplo vean ustedes así, ¿sí? 10 años, femeninas, ¿sí? Ya va en contra, ¿sí? Porque sabemos que puede desarrollar, es una paciente precoz en el desarrollar y vemos lo del cóndilo, ¿no? Va a cerrar el cóndilo. En el caso de clase 3 nos ayuda, porque ahí sí ya no va el crecimiento. Pero mientras cierra, tenemos que controlar el crecimiento de la mandíbula. ¿Sí? Entonces, se le hacen sus estudios y vemos que, bueno, sí tiene una tendencia pequeña clase 3, pero hay que desarrollarle la premaxila, ¿no? Y todavía está en crecimiento, no hay verticalización completa. Entonces, es asegurar que la mandíbula ya no crezca, verticalizar las piezas y estimular que la maxila baje. Paciente de 10 años masculino. También el problema es más que todo transversal, pero necesitamos saber qué tanto vamos a expandirlo. Entonces aquí la norma más o menos son 4 milímetros menos 4, entonces prácticamente 1 centímetro tiene discrepancia la maxila de la mandíbula. Que si no hago nada yo ahorita, le va a pasar lo del paciente de los 26 años. ¿Sí? Que va a ser que tener que ser intervenido por no haberlo diagnosticado. Paciente de 10 años, miren las características de la nena. ¿Sí? Mandíbula destruida, un crecimiento vertical y con ella, pues obviamente en este caso, ahí sí aplica las extracciones, después de haber estudiado el caso, decir, bueno, en este caso sí, ni siquiera van a caber las premolares. O sea, ahora sí, bueno, en este caso sí, voy a extraerlo. Y no es que nos extraigan, ¿sí? Sino que cada vez el número de extracciones de premolares es menor. ¿Sí? Entonces, en 5 milímetros debería estar esta distancia, la tiene al doble. ¿Qué quiere decir? Que la mandíbula está poco desarrollada. ¿Sí? La ventaja es que todavía no hay verticalización del cambio. Entonces, esta paciente, estamos en la última ventana que tiene para evitar una fractura automática es ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar cómo hacer que el cóndilo recapture el disco, que lo ideal sería con una resonancia magnética, ¿verdad? Pero si la tomografía está siendo difícil como que manejarla acá, la resonancia es demasiado cara y ni siquiera los lugares pueden hacerla bien porque nadie les manda resonancias de articulación temporomandibular, ¿no? Hagan hacer la rodilla y todo lo demás, pero ya tienen, todavía está siendo difícil. Pero lo que hay que hacer con esta paciente es buscar cómo hacer que el cóndilo capture su disco para que estimule el desarrollo, ¿sí? Para poder eliminar esos 11 milímetros que tiene de preparación. Y es una paciente que a sus 10 años ya presenta, digamos, una vía aérea cero permeable, ¿verdad? Ya tiene riesgo de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ya nos da un indicio de que la paciente se le ven en sus ojeras, además es la respiración y todo. Que pasa a los 14 años. Miren la diferencia, son solo 4 añitos, ¿no? Desde un mundial a otro prácticamente, ¿no? No pasa nada. Pero en pacientes de crecimiento sí. Entonces, la pacientita, 14 años, ya, obviamente, clase 3, encima de todo tiene falta de espacio acá, ¿sí? Pero, encima de todo es una paciente bisprotrusa, ¿sí? O sea, ya no, ya ni siquiera la maxila, decir, la maxila es la que está pobre, la voy a dar para adelante. La llevo más para adelante, la voy a dar más, a ver. Sí, pero es una paciente que ya terminó su crecimiento y por este 4 milímetros prácticamente que está fuera de la norma, ya es una paciente quirúrgica a los 14. Bien, si lo hubiéramos podido ver a los 10 años, tal vez se hubieran podido hacer. Por los 14 años es quirúrgico. Y esa es una palabra que a veces nos asusta, ¿no? Es como que le vamos a decir al paciente una mala noticia, esto es quirúrgica, ¿no? Yo fui con el otorrino ayer, las imágenes que vieron de la tomografía natal, son mías. Me hicieron una corrección de tabique y vieron que no funcionó, porque se regresó. ¿Qué fue lo que me dijo él? Es quirúrgico. O sea, tenemos un miedo como antólogos a decir, usted es quirúrgico, y no. Que el paciente es quirúrgico, es quirúrgico.
Él tiene que saber que hay una opción para mejorar su caso, ¿sí? Y ustedes son los de la para decírselo. Que él ya decida no hacérselo, pues obviamente va a sobrevivir, no va a pasar nada, por así decirlo, va a tener problemas articulares, desgastes, estéticos, apnea, lo demás. Pero que el paciente sepa, si no se la quiere hacer, pues ya no están ustedes. Ustedes le plantearon la opción correcta de que era con esta pacientita, 10 años. Con ella todavía vamos a tratar de reducir el problema. Ya está con la ortodoncia, me lo refieren, ya está siendo tratada con máscara facial, no fue efectiva, porque actualmente la máscara facial por sí sola se ha visto que, como dijeron los papás, usó la máscara y se ponía, dejó de usarla y regresaba. Entonces la máscara tiene ese vaivén que no es preciso. Entonces actualmente sí se puede usar, se va a usar con ella, pero hay dispositivos en el paladar que lo que hacen es estimular que la premaxila, que es esto de acá, se posicione por delante. ¿Sí? En ella hay que quitar las corales para poder verticalizar las inferiores, ¿sí? Poder incluir esto y controlar que ya no siga creciendo la mandíbula. ¿Sí? Entonces con ella se va a buscar hacer ese procedimiento, todavía ortopédico, pero ya estamos en una fase bastante adelantada. ¿Sí? Pacientitos de 12 años, igual, ¿verdad? Y lo que tiene ella es una atresia severa acá en esta parte, sobre todo anterior. Lo veamos acá, ¿sí? Menos 7 milímetros, pero esto se mide en las molares, que no es tanto. En el segmento anterior es mucho mayor, ¿sí? Y todavía está sin corticalizar, ¿no? Pero tiene el problema que está al doble también de la distancia. Entonces, con ella hay que estimular a la maxila para adelante y a lo ancho, y que la mandíbula también la siga. ¿Sí? Y lo 3D también, una de tomografía, la misma tomografía que se usa para el estudio, se le manda al laboratorio, se le dice, hágame un aparato diferente, porque yo lo que quiero es actuar más en el paladar, no quiero que vayan los dientes para que no me los expanda. Entonces se manda la tomografía y el laboratorio le diseña uno en dónde ubicar los mini implantes, que esta es súper efectivo, para hacer un trabajo en el paladar, exclusivamente en el hueso, y que los dientes, digamos, no venga yo la doctora y la levante a ella, remueva, sino mueva las sillas y automáticamente se amplía el espacio. ¿Sí? Y pacientes con compromiso articular, que es lo que más me llega también. Pacientes con estas características que ya recibieron ortodoncia y que tienen mordidas abiertas. Y lo que ella quería era caries, ¿no? O algo más sencillo para poder sentirse mejor estéticamente. Y ahí es donde a veces pecamos y decimos, bueno, tal vez iba a mejorar o hacerle tratamiento rehabilitador, y el problema no es eso, ¿no? El problema que tiene es que ya tiene una degeneración de ambos cóndilos, ¿no? Miren la degeneración que tiene, ya es una artrosis porque no está activa, ¿verdad? No tiene dolor y no hay cortical, digamos, que falte o no hay trabecular expuesta, pero sí hay aplanamiento. Tiene volumen condilar también reducido, hay que se mira cómo está plano el cóndilo, ¿sí? Esa no es la forma correcta del cuadro, tiene que ser redondo. Esta pacientita igual, 48 años, le quitaron 2 premolares abajo y llevaron para atrás. ¿Sí? No lo podemos hacer. Logra abrir solo 26 milímetros, ¿no? Lo normal debería de poder abrir al menos 40. Entonces es una limitante estructural a causa de la malposición de sus dientes. Se le hizo lo que es necesario, por eso no escatimen en el diagnóstico. Este es un group checker, se le llama, se le deja una noche a la paciente y se detectan las áreas en las cuales está luxando. Eso fue lo que les dije. ¿De qué me sirve tener la cordal hasta acá atrás, activándome el macetero, el temporal, que es musculatura más fuerte? ¿Sí? Eso es lo que está mostrando ella, ¿no? Aquí hay desgaste en las segundas. Las únicas que deberían estar contactando el bruxismo son los caninos y las premolares. Las primeras premolares, por eso es importante tratar de dejarlas la mayor cantidad de lo que se pueda. Y eso que le ven acá a la paciente es un axiógrafo, ¿sí? La paciente estaba con dolor y sí había evidencia de desgaste. Lo que yo quería era saber en dónde ubicar el cóndilo para que saliera de la parte en la que estaba con desgaste. Entonces, esto se suma a un articulador y me da unas medidas. Me dice el lado izquierdo, bajen los 3 milímetros y avancen los 2. Lado derecho, avancen los 2. Ahora el pin, tantos milímetros. Se configura en un articulador especial, ¿sí? Y se confecciona un guarda programado. ¿Sí? ¿Por qué programado? Miren la altura que tiene acá. ¿Sí? Miren acá, prácticamente es similitud de las líneas medias. ¿Sí? Miren la articulación de la paciente. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué programado? Cuando me dicen a mí, ¿usó guarda o usó una funda? ¿Sí? Una funda, al final, programado en laboratorio, acrílico. Eso es una funda, no tiene información. ¿Va a ayudar a que no se desgaste la línea? Sí, pero ¿está moviendo el cóndilo a una mejor posición? No. ¿Sí? Incluso puede complicar, porque si hace una rotación en la mandíbula hacia atrás y ya tiene un problema, la funda va a hacer que haya más problema, porque ya lo que necesita es un avance. ¿Sí? Igual, ella va para, ella que quitarle las dos femorales arriba, ni modo, ya el estudio nos indicó que tengo que llevar para atrás la maxila, apoyada con mini placas para no perder la clase, y hay que hacerle un avance de la mandíbula porque tiene, esa es una pacientita, tiene 50 años, ¿sí? Ella nos refiere que tuvo un accidente en carro hace 15 años con múltiples fracturas, entre ellas la mandíbula, entonces, según sus palabras, y que solo le colocaron un arco de él. ¿Sí? O sea, solo vinieron y le unieron maxilas con mandíbula y ella se fue a su casa o despertó porque estuvo bastante tiempo internada, no se recuerda muy bien, y después, 15 años después, esa hora, me gusta porque me la refiere a otra colega, ¿sí? Una colega de Cobán me la refiere y lo que tiene el problema es que obviamente no le gusta y la está viendo asimétrica, ¿no? Sí, ella te percibe también así. ¿Verdad que con la panorámica, etcétera, lo vamos a lograr ver algo? Sí, pero pues no lo que buscamos, ¿no? Personas intraorales recibió ortodoncia al inicio, pero aquí sí no le echamos la culpa a la ortodoncia previa, ¿no? Sino es el accidente el que ocasionó este tipo de asimetría. ¿Por qué razón? Sí, si lo vemos en una panorámica no miraríamos mayor cosa, pero viéndolo acá, este es un corte que se realiza al mismo nivel. Este es el cóndilo izquierdo y este es el cóndilo derecho. Miren, no está el cóndilo. ¿Por qué no está el cóndilo? La paciente en el accidente, más seguro es que tuvo una fractura del cóndilo derecho y en lugar de quedarse en su cavidad, el cóndilo hizo esto. ¿Sí? Se fue hacia adentro. Entonces, automáticamente es como venir y yo le corto a las patas de este lado 5 milímetros, ¿qué pasa? Sí. Entonces, la paciente tiene una asimetría por la razón de que tuvo una fractura del cóndilo que ya tiene cortical, aunque aquí es un pseudocóndilo, se denominaría. ¿Sí? Porque el cuerpo de esa fractura va a pegar los huesos y donde se aproxime, ¿no? Y no importa. En el caso de ella, miren, tiene 15 milímetros de diferencia en tamaño del lado derecho, del lado izquierdo, consecuencia de esa fractura. ¿Sí? Pero hay áreas de compensación en las cuales las fosas articulares se van adaptando. Si no nos adaptamos, nos morimos. ¿Sí? Entonces, la naturaleza es tan sabia que se adapta. Se adapta tanto al punto que estos 14 solo pasa prácticamente 4 milímetros de asimetría. Hasta 3.5 no sería químicamente aceptable, pero es significativo. Pero lo que tiene mayor es que tiene una sobre, aquí se mira clínicamente, ¿eh? Esto es más afuera, aquí está la diferencia, ¿no? Prácticamente 3 milímetros, esto es más afuera. Al estar esto más afuera, desvía la mandíbula más todavía hacia la X. Entonces a ella se le va a hacer cirugía de cóndilo o no. ¿Por qué? Si ya la naturaleza hizo lo suficiente, ¿no? ¿Para qué se le va a exponer a dejarla mal? Si ya la naturaleza en 15 años lo va a corregir. O ha sabido cómo corregir. Entonces, lo que se le plantea a la paciente, obviamente, es ortodoncia, ¿sí? Colocación de las mini placas para incluir, como la extracción mayor es del lado izquierdo, y no puedo, si yo incluyo de este lado acá, ¿qué pasa? Se me va a inclinar más la piel. Entonces, lo que necesito es diseñar aparatos diferentes en los cuales se apoyan en el paladar, en la sutura específicamente, para tener un punto de apoyo interno y poder incluir estas piezas. De esa forma, poder corregir el peso. ¿Sí? En casos complejos, mecánicas complejas. Y por último, doctores, para no estarlos aburriendo, este es un tratamiento de un paciente de 37 años, ortodoncia previa con nexo de 4 premolares a los 15 años. ¿Sí? Igual, lo trajeron a los 15 años las 4 piezas. Y noten acá, es paciente simétrico, eso no es el tema. Miren estos de acá, ¿qué son estos? ¿Sí? Exostosis, ¿no? El paciente no recuerda ni el accidente, ni recuerda haber tenido antes. ¿Por qué se dan esas exostosis? ¿Sí? Eso es lo que habría que preguntarnos. Para eso, pues, le pedí a mi amigo, que es estructural, que fue el que me pasó también los otros videitos de eso, que me hiciera una analogía, ¿no? Para que podamos comprender. Este es un modelo estructural donde tiene todas sus columnas.
Si le quitamos 2 columnas, que serían las premolares, ¿qué pasa con el sistema? Colapsa. ¿Sí? Si se necesita una reestructuración de ese sistema, lo que tendrían que hacer los estructurales es mover esas columnas, ¿sí? Pero, como son menos, ahora lo que necesitarían es aumentar las vigas, por ejemplo, aumentar las columnas. En odontología no podemos hacer eso. Lo que podemos hacer, ¿sí? El hueso lo que puede hacer es esta similitud de los cimientos. Tenemos cimientos de cierta medida, mayores, mayores y mayores. ¿Sí? Entonces, si aumento el cimiento, le doy respaldo, digamos, a esa columna. ¿Qué pasa con este paciente? ¿Sí? Le quitaron 4 piezas, el hueso lo que hizo fue ensancharse para compensar ese problema. ¿Sí? O sea, aquí se ven las exostosis. En cuestión del cóndilo, pues sí refiere a veces dolor articular o poca abertura, ¿verdad? Porque sí hubo una pérdida tremenda de volumen a lo largo de los años, aunque no hay un proceso degenerativo activo. ¿Sí? Súper repricinados los dientes, ¿verdad? A raíz de una ortodoncia en la cual se quitaron las piezas y simplemente para cerrar espacios se llevaron hacia atrás, bloqueando los movimientos de la mandíbula, ¿no? Por eso tanta fricción que tiene el paciente. Y es un paciente súper braquifacético. Sí, que lo mejor y no era necesario extraer en ese momento, ¿no? Paciente de cara corta también, con dimensión vertical reducida, lo ideal es 74 milímetros, está 63, a 1 centímetro prácticamente. Y acá es una medida que nos puede engañar, está en 3.4, el paciente es clase 1. Sí, es clase 1 de molar también, obviamente. Pero es un paciente que es clase 1 y retruso, porque lo dejaron por detrás de esta línea. ¿Sí? Entonces la maxila y la mandíbula están atrás. Entonces el paciente tiene riesgo de apnea. La esposa refiere que sí ronca en ocasiones, ¿no? Y que la respiración pues, es diferente en la noche. Entonces se indicó hacer una polisonografía clínica. Entonces eso es un estudio donde uno va, lo conectan con aparatos de la respiración para ver también cambios de frecuencia cardíaca, evalúan bruxismo, y detecta las hipoapneas y las apneas del sueño. La hipopnea es cuando la saturación de oxígeno, digamos, o el paso del aire está bloqueado en un 70%. Una apnea ya es cuando pasa, que se bloquea por completo el paso del aire, está en un 90%. Entonces, prácticamente una apnea de 15 segundos, estar muerto por 15 segundos en la noche, ¿verdad? ¿Sí? Que no se pasa el aire, que es lo que hace el cuerpo, lo despierta uno. Entonces, uno nunca alcanza el sueño REM, el sueño reparador. ¿Sí? Entonces, un paciente con apnea, ¿sí? Sí puede desarrollar hipertensión y demás, o sea, aumenta, pero disminuye su calidad de vida. Entonces, el diagnóstico, el paciente fue apnea obstructiva del sueño, pero fue más posicional, o sea, también en posición supina, tenía más apnea y más ronquidos que en ciertas posiciones, pero sí hubo una desaturación incluso de hasta un 84% de oxígeno en ese periodo de apnea que apnea se tuvo. Entonces, doctores, terminando, el diagnóstico 3D incluye tomografía, estudio craneofacial, montaje articulador, laxografía, si es necesaria, como la vieron, una palpación muscular que va a ir de la mano con el poder diagnosticar por qué está doliendo cierta musculatura, ¿sí? Un escaneo intraoral y extraoral e incluso una polisonografía, ¿sí? Y por último, pues, el plan de tratamiento de este paciente es ortodoncia, que ya la inició, una plasia ósea, la texostosis, porque va para ortognática, ¿verdad? A ver si se anima a realizarla, y un avance bimaxilar con reflexión oral. ¿Sí? Y si me lo permiten el otro año, pues les vengo a contar, porque ese paciente el último soy yo. ¿Sí? Ya estoy con la ortodoncia, me preparo, y pues yo mismo he sido el que he ido poniendo como que todo en práctica en mí, el estudio 3D, la polisonografía, todo para irle dando validez a lo que cada vez pues, voy a estudiar. ¿Sí? Entonces, depende de ustedes si dan el salto del 2D al 3D, ¿verdad? Que es súper útil actualmente. Y sí los invito a que cada vez se diagnostiquen mejor sus casos. Y obviamente no los van a tratar, pero cuando los diagnostiquen van a saber que el paciente lo necesita. Sí, y van a saber en qué momento lo necesita para que no se les... Así que muchas gracias por su atención.